y la sociedad. ¿Qué iba a pasar conmigo? Como si todo fuera un Volví a levantar las manos y dije: Jesús de Nazaret, renuncio a la idolatría, renuncio a Roma, renuncio al pontífice de Roma, renuncio a mi religión. Quiero que me salves. Y llegó mi turno, y el sacerdote extendió la mano con la hostia y me fue a decir las mismas palabras: este es el cuerpo y la sangre de Jesús. Y cuando el sacerdote fue a llevar esa hostia a mis labios, los ventanales del monasterio, de la catedral, comenzaron a romperse, los bancos a caer, las monjas caían rostro en tierra, clamando y pidiendo misericordia, y una voz como trueno que se oía de lo alto, una voz que descendía del techo, decía: Isuara, esa no es mi sangre fue derramada una sola vez en la cruz del Calvario, escapa por tu vida. Y miré en derredor y vi al sacerdote en el piso recogiendo con su lengua lo que él creía que era la sangre de Jesús. Y la voz la oí una y otra vez: esa no es mi sangre, escapa por tu vida con una sola ofrenda y sé perfectos para siempre a los santificados. De repente, una idea peligrosa cruzó y corrí del convento, y ese día me escapé del convento. Sin embargo, no tenían lápiz ni papel, y corrí ya que hasta estaban fuera de la prohibidos. calle. En la cocina había una libreta con Y un me lápiz trataron de encadenado, alcanzar, utilizada para anotar lo y que todo hacía el que falta. me tocaba se Logré caía. arrancar un pequeño trozo de papel sucio y en algún momento del día Porque Jehová iba escribí delante unas de pocas mí, líneas pidiendo auxilio. y corrí fuera Aunque del temblaba de convento. miedo, ya no podía dar marcha atrás. Al final Y en de la esta noche jornada, yo termino aquí. me dirigí hacia el cubo de basura y Es coloqué la nota imposible en una encima, sola dejando la noche tapa narrar abierta. todo el testimonio. Luego rompí mi crucifijo, lo dejé en el estante y salí de la cocina. Pero en esta noche, Poco después, durante la escúcheme, inspección diaria, le dije a la madre yo corrí del superiora convento que había roto mi y se fueron crucifijo y le detrás pedí de mí. permiso para volver a buscarlo. Ella, Y Roma me enojada, alcanzó muchas me veces. dijo que fuera rápidamente a recogerlo. Y en una de las Corrí veces hacia que la me puerta, alcanzaron, y con el corazón me latiendo torturaron acelerado, arrancándome el miré cabello debajo con del cubo de pinzas. basura. Para mi sorpresa, había una nota doblada. Al leerla, mis O manos renuncias temblaban. a lo que te El convertiste, mensaje decía que dejara abierta o acabamos la puerta de la contigo. cocina y también la gran puerta de Yo no hierro renuncié a lo con que me barrotes en convertí, el porque muro yo no me exterior convertí a un para Dios poder ajeno. escapar. Mi corazón latía Yo me convertí a un descontrolado Cristo mientras vivo. me dirigía cautelosamente hacia la puerta Hoy tengo exterior. cabello, La abrí y puse hay un pie cicatrices en el porche, en mi pero cuerpo. de repente me invadió el miedo. Quizá Roma sigue corriendo Recordé detrás de el mí. terrible sonido de la alarma que sonaba cuando una monja Tal intentaba vez me escapar, alcancen muchas y cómo veces. rápidamente las atrapaban para arrastrarlas Pero cuando de el vuelta Espíritu y de Dios te someterlas a alcanza, terribles penitencias. no hay Estaba diablo que te dispuesta a detenga. arriesgarme a sufrir lo mismo. No hay Aún diablo así, que te detenga. respiré hondo. No me voy a Y cerré detener. la puerta tras de mí. Y en Corrí esta hacia la puerta noche de hierro, culmino sabiendo este que más mensaje. allá de ella estaba la libertad que tanto Voz que ansiaba. decía da voces. Al llegar, tiré de la puerta con Da todas mis voces fuerzas, porque pero lo estaba que tienes que bloqueada. decir no es lo Mi que dicen los corazón se políticos. hundió al darme cuenta de Da que voces había porque lo que olvidado tienes que desbloquearla decir desde no es la cocina. baratería que El dicen las pánico se papanas de apoderó de mí Roma o el al pensar en Vaticano. las torturas que la Madre Da Superiora voces usaría porque lo para que tienes castigarme que por esta decir rebelión. no es lo que dicen A los pesar del eruditos miedo, o los decidí diplomáticos. escalar la Da alta voces puerta porque de lo que hierro. tienes que decir es Mi un cuerpo mensaje del frágil, cielo. Da debilitado voces por el en hambre medio y de el los trabajo tuyos y diles: extenuante, apenas tenía fuerzas. aquí está el Resbalé Señor. varias veces, despellejándome las manos y los Posiblemente pies esta noche en tú me las escuchas ásperas barras de metal. y estás corriendo. Finalmente, Yo con gran corrí. esfuerzo, logré llegar Corrí a la del parte convento. superior, donde las púas Corrí afiladas muy me esperaban. asustada.
Sabía que no podía dar pero me marcha ubiqué atrás, en así Cristo. que me arriesgué a saltar. Y yo quiero que esta noche usted que me escucha ya no corra más, ya se detenga, ya ubíquese en Cristo, colgada entre la desesperación y la esperanza puestos de en escapar. pie. Estaba más asustada Súbete que a nunca. un monte Me alto. balanceé frenéticamente hacia adelante Levanta y hacia fuertemente atrás, tu voz, intentando liberarme. anunciadora de Finalmente Jerusalén. logré aferrarme de nuevo a las barras de la Levántala, puerta no con temas, una di a mano las libre. ciudades de Judá, Desesperada, ve aquí el Dios solté vuestro. 2 o 3 de los pesados pliegues de mi falda Papá, que me gracias. sujetaban. De repente, Tu palabra caí es al vida. suelo con un ruido sordo. Mis Y esta faldas se noche agitaron a mi alrededor mientras yo golpeaba el bendigo suelo este con pueblo fuerza. que me escucha. Más tarde descubrí que tenía el brazo y el hombro con Este pueblo que ha fracturas escuchado tu compuestas. palabra. Estaba tan flaca que los huesos Padre, rotos no importa sobresalían a través de el mi problema, piel. la Una necesidad. oleada de dolor me envolvió y Yo sé afortunadamente que tú te paseas perdí el en medio de tu pueblo. No sé cuánto tiempo Y yo estuve allí, reprendo pero todo probablemente espíritu fue de solo un breve enfermedad instante. ahora en el nombre de Cuando Jesús. recuperé la conciencia, Y reprendo dolor era todo insoportable, espíritu del diablo en el especialmente nombre en de mi hombro y Jesús. brazo destrozados. Y Me ordeno giré todo suavemente, espíritu de mordí mis religiosidad labios salir del medio y me en el obligué nombre a de ponerme de Jesucristo. pie. El terror a ser Papá, la recapturada gloria es tuya. vencía al dolor Amén. físico y me impulsaba a seguir adelante lo más rápido que podía. Me encontraba en un país extranjero, sin dinero, sin amigos y con el cuerpo destrozado. No tenía idea de a dónde ir, pero el deseo de libertad me mantenía en movimiento. Caminaba, luego corría y volvía a caminar. Aún estaba condicionada por el silencio del convento, así que cada pequeño susurro de las hojas a mi alrededor me hacía pensar que me estaban persiguiendo. El cansancio hacía que cada paso fuera más difícil. Tenía náuseas, me sentía entumecida y enferma. Finalmente me escondí en un pequeño edificio de almacenamiento para tratar de dormir. Pasé la mayor parte de la noche vagando en un estado febril, con el cuerpo roto y el alma agotada. Sin embargo, al día siguiente, decidí seguir adelante, obligándome a avanzar pese al dolor. Milagrosamente, mi fuga no fue descubierta de inmediato, lo que me dio una pequeña ventaja. El segundo día me escondí debajo de unas tablas de metal, pero el calor del sol era insoportable. Pasé horas entre el dolor y el delirio, perdiendo el conocimiento varias veces. Al tercer día me sentía al borde de la muerte. La fiebre ardía en mi cuerpo y mi brazo y hombro estaban hinchados y palpitantes. Finalmente, desesperada y a punto de colapsar, me encontré con una pequeña casa. Dejando de lado mi miedo, llamé a la puerta. Un hombre respondió y con voz ronca le supliqué un poco de agua. Me miró con preocupación y llamó a su esposa. Cuando ella apareció, vi por primera vez en años una expresión de verdadera compasión. Me hizo entrar en la casa y me ofreció una taza de leche fría. Estaba tan hambrienta que tomé la taza como un animal salvaje, pero mi estómago vacío no pudo retenerla y la vomité violentamente. Automáticamente retrocedí, encogiéndome de miedo, esperando el castigo. Sin embargo, la amable mujer no dijo nada. En lugar de reprenderme, con lágrimas en los ojos, limpió lo que había vomitado y me dio una solución de agua tibia con azúcar, alimentándome poco a poco con una cuchara. Este gesto me revivió y me hizo sentir un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. El hombre observó mi brazo herido y me preguntó cómo me había lastimado tanto. Le expliqué cómo había trepado la puerta y caído al suelo. Cuando mencionó que necesitaba un médico, me asusté. Grité que no podía pagar, que no tenía familia ni dinero. El hombre, con calma, me aseguró que tanto él como el médico eran personas de confianza y no católicos.
Aún temblando de miedo, me resigné a esperar ayuda porque ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Ambos desconocidos me trataron con una amabilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Me desmoroné en lágrimas, agotada por los años de sufrimiento. El anciano enganchó su caballo al coche y condujo hasta el pueblo para buscar a un médico. Cuando llegó, el doctor me examinó rápidamente y, con evidente ira, sacudió la cabeza. Estaba aterrorizada y me negaba a decir quién era ni de dónde venía. Tenía miedo de todos. Temía que alguien me traicionara y me devolvieran a la prisión del convento. Después de que el médico me examinó, me miraba con total incredulidad. Caminaba a mi alrededor, observando el estado destrozado en el que me encontraba, lo que alguna vez fue un ser humano. Escuché cómo murmuraba furioso, pero no conmigo, sino con aquellos que me habían infligido semejante trato inhumano. Con brusquedad, pero con amabilidad, me dijo que tenía que llevarme al hospital sin demora. Comencé a protestar, llena de miedo, porque estaba convencida de que mis enemigos me encontrarían allí y me arrastrarían de regreso. Le supliqué que no me obligara a ir. Él, paciente, me aseguró que no me harían daño, pero que necesitaba tratamiento médico urgente para curar mi cuerpo destrozado. Cuando ingresé al hospital, apenas pesaba 89 libras, casi 80 libras menos que mi peso normal. Fui llevada a cirugía debido a la terrible hinchazón e infección en mi brazo, mano y hombro. Pasaron más de 2 semanas antes de que la hinchazón disminuyera y los huesos comenzaran a unirse. Como estaban torcidos, los doctores tuvieron que volver a romperlos y enderezarlos. Un procedimiento doloroso. El personal del hospital fue extremadamente comprensivo y me brindaron la mejor atención. Después de tantos años de hambre, tortura y degradación, me parecía casi imposible creer que era verdad. Durante más de un año me recuperé lentamente, tanto física como mentalmente. El médico, quien se había convertido en mi amigo, me cuidaba con dedicación. Después de 6 meses de tratamiento, se sentó junto a mí, me tomó de la mano y me dijo: «Bueno, niña, hemos hecho todo lo posible para que estés bien. Ahora es momento de saber quién eres para intentar localizar a tu familia». Sus palabras me conmovieron profundamente. Lloré mientras le daba la información que necesitaba. Después de 10 semanas, finalmente localizó a mis padres. Ambos estaban vivos, aunque mi madre había estado paralizada por más de 7 años. Durante todo ese tiempo en el convento, nunca recibí sus cartas, ni ellos las mías, pues mis carceleros no permitieron ninguna comunicación. Había contraído tuberculosis ósea y no podía caminar. Cuando me recuperé lo suficiente para moverme en una silla de ruedas, el médico decidió que necesitaba un cambio de ambiente. Así que me llevó a su casa en los suburbios. Su amable esposa me compró mis primeros zapatos y ropa de civil. Durante mi tiempo en el hospital, aquella pareja anciana que me había encontrado la noche de mi fuga venía a verme casi todos los días, trayendo flores silvestres para alegrar mi habitación. Un día, cuando me dieron de alta, la pareja estaba allí para ofrecerme un lugar en su casa. Lloré de gratitud, pero les expliqué que iría con el médico a su hogar. A pesar de eso, me quedé en contacto con ambas familias y pasé un año yendo y viniendo entre ellas. Finalmente, el día llegó en que me recuperé lo suficiente para realizar tareas simples como recoger y limpiar.
Con el tiempo, el médico me ayudó a hacer los arreglos para regresar a casa. Recibí dinero de diversas personas y lo escondí cuidadosamente en mi ropa. Cuando el médico me llevó al tren, me advirtió: Charlotte, no toques ningún bocado de comida o dulce que no venga de la persona a quien he encargado de cuidarte. El viaje fue largo y después de varios días, finalmente llegué a Estados Unidos. Al acercarme a casa, la emoción me invadió. El revisor del tren me ayudó a bajar con mi maleta. Y cuando vi el pequeño pueblo en el que había crecido, mi corazón latía con fuerza. La ciudad había cambiado en los 24 años que estuve ausente. Me dirigí a la casa de mi padre y toqué el timbre. Un anciano encorvado y arrugado abrió la puerta. Cuando pregunté por mi padre, me preguntó quién era. Y le dije mi nombre real, no el del convento. Al escucharme, las lágrimas brotaron de sus ojos y, tembloroso, dijo: ¿Yoki? El apodo que me habían puesto cuando era niña. Nos abrazamos, llorando de alegría. Finalmente, le pregunté por mi madre. Al principio fue evasivo, pero después me llevó a su habitación. Al verla tirada en la cama, paralizada y consumida hasta pesar solo 69 libras, mi mente no pudo procesar lo que veía. Apenas podía creer que esta criatura pálida y demacrada fuera todo lo que quedaba de mi hermosa y fuerte madre, a quien recordaba con tanto amor. Oleadas de náuseas y oscuridad me invadieron y casi me desmayé. Mi papá me sacó suavemente y me ayudó a pasar a la habitación de al lado, donde me desplomé en una cama llorando hasta que pronto caí en un profundo sueño. La emoción de mi regreso a casa, junto con la conmoción de ver a mis padres tan destrozados por la edad y la enfermedad, fue demasiado para mí. A las 2:30 de la tarde, me desperté con un dolor intenso y mi padre llamó a la enfermera para que me revisara. Ella le aconsejó que llamara al médico de cabecera inmediatamente. Resultó que ese médico era mi padrino, el mismo que me había traído al mundo. No podía creer que fuera realmente yo, Charlotte, hasta que vio la marca de nacimiento en mi espalda. Me llevaron de urgencia al hospital, donde permanecí 14 semanas para recibir tratamiento. Mi padre, que era un hombre muy rico, pagó todas las facturas. También se aseguró de reembolsar a quienes me habían ayudado durante mi estancia en el extranjero, enviándoles regalos en agradecimiento. Mientras estaba en el hospital, me sometieron a una segunda operación en la cadera izquierda, debido a la tuberculosis ósea que afectaba el hueso. Cuando finalmente regresé a casa, me colocaron en una silla reclinable. Mi papá me dijo que mi única tarea era descansar, comer y recuperarme. Intenté leer libros, pero mi mente estaba tan agitada que no podía concentrarme ni retener lo que leía. Después de 2 semanas de esa agitación constante, mi médico determinó que estaba sufriendo una crisis nerviosa total y recomendó que me internaran en un sanatorio. Mi padre se negó rotundamente. No quería que me alejara nuevamente después de haber estado tanto tiempo fuera. Estaba tan delgada y débil que mis familiares me llevaban rápidamente a la trastienda cuando llegaban visitas. Estaban avergonzados de mi apariencia, lo que me rompía el corazón. Sentía una gran tristeza y me volví extremadamente tímida y consciente de mí misma. Todos mis hermanos y hermanas habían tenido una vida normal y recibido educación universitaria mientras yo estaba en ese convento extranjero, orando por la humanidad y derramando mi sangre por los pecados del mundo. Sentía que la vida
no había sido justa conmigo. Cuando empecé a recuperarme un poco, una de mis hermanas concertó citas para tratamientos en el cuero cabelludo con la esperanza de que mi cabello volviera a crecer. Los meses de tratamientos finalmente tuvieron éxito y un día mi cabello comenzó a crecer de nuevo. A medida que me volvía más presentable, mi familia empezó a comprarme ropa cara y tuve que aprender a vestirme y comportarme nuevamente. Finalmente, mi padre accedió a que me mudara a la casa de mi tío John, a más de 600 millas de distancia, para intentar un cambio de ambiente. Aunque mi cabello seguía siendo escaso, me avergonzaba profundamente. Me convertí en una reclusa, temerosa de estar rodeada de otras personas. Un día, mientras recogía a un paquete para mi tío, noté que algo andaba mal. Al voltear, me di cuenta de que 4 hombres me seguían. Uno de ellos me llamó por mi nombre de convento, lo que me paralizó de terror. Me recogieron rápidamente y me metieron en su coche, obligándome a tumbarme en el suelo, cubriéndome con una alfombra sucia mientras conducían toda la noche. Después de un largo viaje, llegamos a las afueras de una gran ciudad y nos detuvimos frente a un convento. Sentí que mi corazón se hundía de nuevo, presa del terror. Los hombres me sacaron del coche y en lugar de llevarme al convento, me condujeron a una casa junto a una gran iglesia. Me llevaron por un pasillo secreto hasta un sótano, donde una puerta oculta se abrió, revelando un túnel subterráneo que conducía directamente al convento. Al final del túnel nos recibió la Madre Superiora con una mirada sombría y seria. Sin decir una palabra, me condujo a otra habitación y con dureza me ordenó que me postrara en el suelo, como si todas esas horribles pesadillas de dolor, sufrimiento y penitencia estuvieran a punto de repetirse una vez más. No tuve más remedio que obedecer como lo había hecho cientos de veces antes. La Madre Superiora tocó una campana y de repente aparecieron 2 monjas. Una de ellas dejó un objeto extraño a mi lado en el suelo. Luego le entregaron a cada monja un trozo de cuerda y me ataron firmemente las manos y los pies. Se movían con eficiencia, mostrando experiencia en esta cruel tarea. El objeto que habían traído resultó ser un soplete de fontanero, aunque yo nunca había visto uno y no sabía qué era. La Madre Superiora dio una orden y una de las monjas encendió el soplete. Las monjas me sostuvieron por debajo de los hombros y los tobillos, levantándome en el aire. La Madre Superiora, parada frente a mí, me exigió que confesara mi arrepentimiento por haber huido del convento y que prometiera no intentarlo nunca más. Sabía que huiría de nuevo a la primera oportunidad, así que no hice ninguna promesa. A pesar de mis gritos, era consciente de que nada de lo que dijera me salvaría del dolor que se avecinaba. La Madre Superiora me exigió 3 veces que me retractara y cada vez le respondí con un sombrío silencio. Finalmente, dio la orden de bajar mi cuerpo sobre el fuego del soplete. Al contacto, grité y luché desesperadamente, tratando de escapar del calor abrasador. Mi ropa se prendió fuego y el dolor era insoportable. Las monjas me mantenían firmemente sobre el fuego mientras mi piel se quemaba. Mis gritos resonaban en la habitación, pero no había compasión en sus ojos. Después de lo que pareció una eternidad, la Madre Superiora decidió que ya había tenido suficiente por ese momento. Me envolvieron en una alfombra sucia para sofocar las llamas, pero el daño ya estaba hecho. El dolor de las quemaduras era indescriptible. Mi cuerpo palpitaba con una miseria tan profunda que apenas podía moverme.
me arrojaron al suelo y la carne quemada de mi espalda se resbalaba dolorosamente. Luego me llevaron a la enfermería, donde me tendieron boca abajo sobre una losa de madera con la espalda terriblemente chamuscada. Las monjas salieron de la enfermería y cerraron la puerta con llave. Estaba sola, prisionera una vez más de aquellas que no tenían corazón ni conciencia. Rogué por agua a cada monja que pasaba, pero todas me ignoraban, programadas para no mostrar compasión. Pensaron que moriría y yo también lo creí. Cada segundo era un tormento y estaba convencida de que mi vida terminaría allí. Después de un tiempo, la Madre Superiora llamó a un médico para que tratara mis quemaduras. A menudo me preguntaba qué tipo de mentiras le habrían dicho para explicar las heridas tan horribles. El médico vino varias veces a curarme, pero mi recuperación fue lenta y dolorosa. Pasaron meses antes de que pudiera volver a caminar. Cuando finalmente me permitieron levantarme, me llevaron al refectorio para comer. Pero en lugar de asignarme un lugar en la mesa, la Madre Superiora me ordenó que me dirigiera a un rincón. Allí había un estante ajustable con mi ración de café y pan. Tenía que comer de pie, con la nariz pegada a la pared. No podía sentarme con las demás, y esta humillación duró varios meses. Un día pedí permiso para hablar con la Madre Superiora. Le dije que cumpliría con todas las reglas si me dejaban salir al patio para un breve periodo de recreación. Sabía que no podía confiar en ella, pues todas sus promesas eran mentiras, pero quería al menos intentarlo. La Madre Superiora me prometió que algún día me dejarían salir, pero en el fondo sabía que eso nunca ocurriría. Poco después, como parte de mi castigo, me llevaron a un abrevadero metálico para caballos que utilizaban como bañera. Me ordenaron que me desnudara y me pusiera un camisón de muselina. Luego, la Madre Superiora me agarró la cabeza y comenzó a empujar mi rostro bajo el agua sucia una y otra vez. Apenas podía respirar luchando por aire entre cada inmersión. Estaba agotada y sentía que me ahogaría en cualquier momento. Después de lo que me pareció una eternidad, 2 pequeñas monjas me sacaron del abrevadero. Mi cuerpo estaba flácido y medio consciente. Me sujetaron firmemente mientras otras monjas comenzaron a golpearme con látigos, cuyos extremos afilados destrozaban mi camisón y mi piel. Pronto, mi cuerpo estaba cubierto de sangre, lacerado por todas partes. En este lugar, cualquier queja o murmuración era castigada severamente. No había espacio para la compasión ni para la humanidad, y cada día era una prueba más de la crueldad implacable que se ejercía sobre nosotras. Por lo tanto, aprendes a soportarlo todo sin una esperanza de alivio. Había desarrollado una infección supurante en el dedo que empeoraba cada día, terriblemente hinchado y doloroso. Palpitaba tanto que ya no podía ignorarlo. Debería haber sido perforado para aliviar la presión. Ese día me asignaron tareas en la cocina y sabía que tendría las manos en agua caliente y jabón todo el día fregando y limpiando. Cuando le pedí permiso a la Madre Superiora para hablar con ella, me miró fijamente, pero finalmente dio su consentimiento. Coloqué mi dedo sobre la mesa de trabajo en la cocina para que ella lo viera. Le expliqué lo terriblemente doloroso que era y le pregunté si podía cambiar de tarea con otra monja para mantenerlo fuera del agua hasta que mejorara. Ella lo miró y rápidamente, como un rayo, agarró un cuchillo de carnicero y, antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, cortó salvajemente el costado del dedo infectado. Afortunadamente, la pérdida del conocimiento me hizo caer al suelo. Rápidamente me revivieron
Y la Madre Superiora, enojada, me espetó: ahora deja de perder el tiempo poniendo excusas y ocúpate de fregar y lavar. No tuve más remedio que obedecer y trabajar como una esclava en el agua caliente y jabonosa todo el día, desmayándome varias veces debido al dolor interminable. Así continuaba la vida, un día triste tras otro, con espantosas y agonizantes penitencias impuestas una tras otra, limitadas solo por la imaginación y los dispositivos demoníacos de la despiadada Madre Superiora. Estas horribles mujeres parecían estar completamente poseídas por algún demonio para hacer lo que hacían en ese lugar. Un día me llevaron de nuevo a la sala de calderas, donde se encontraba el quemador de carbón. También se utilizaba como lugar de tortura. Como de costumbre, me desnudaron hasta la cintura y me obligaron a rodear mis brazos alrededor de una gran tubería de agua caliente. Mis manos y pies fueron atados firmemente a ella. Luego, la Madre Superiora empujó un atizador en las brasas del horno para calentarlo al rojo vivo. Hecho esto, lentamente quemó 3 cruces en mi espalda. Cuando el atizador se enfrió, lo devolvió a las brasas. Gritos horribles brotaron de mi garganta y súplicas lastimeras de clemencia se escaparon de mí. Pero por supuesto, no hubo ninguna. El acre hedor de mi propia carne quemada invadió mis fosas nasales. Horribles convulsiones de ira y puro odio hacia mis verdugos hervían en mi alma. Después de 28 desesperados y miserables meses de cautiverio, estas personas malvadas casi habían logrado destruirme por completo. La absoluta desesperanza que experimenté es muy difícil de describir con palabras para que alguien pueda comprenderla. Otro día, la Madre Superiora nos convocó a 18 de nosotras. Como de costumbre, teníamos miedo, porque nunca sabíamos lo que nos esperaba cuando nos llamaban. La seguimos en silencio mientras nos conducía a la cocina del primer piso. Abrió la puerta que conducía al patio exterior detrás de los altos muros. Nos permitió un breve periodo de recreación. Apenas pudimos contener nuestra alegría y asombro. Salimos al aire libre y al sol por primera vez. Para aquellos que nunca han sido privados de su libertad, algo tan simple puede parecer insignificante, pero para nosotras era increíble. Nos tumbamos sobre la hierba verde, disfrutando del aire fresco, el sol y la libertad, aunque solo fuera por un momento. Mientras yacía allí, un camión de carbón se acercó a la pesada puerta de hierro del patio. Un hombre descargó una carretilla del camión y comenzó a cargarla, llevándola al conducto del sótano. Nos quedamos quietas y en silencio. Rápidamente apartamos la mirada, ya que mirar a cualquier hombre que no fuera un sacerdote era castigado severamente. Un pensamiento salvaje pasó por mi mente. Si tuviera el valor, podría escapar corriendo por la puerta abierta. Sin embargo, el miedo me paralizaba. Observé cómo el hombre hacía varios viajes y finalmente subió al camión y cerró la puerta exterior. Mi corazón se hundió al escuchar el sonido de la puerta cerrándose, pero algo no sonaba bien. Parecía que el pestillo no se había asegurado completamente. Mi corazón latía tan fuerte que creí que las otras monjas lo escucharían. Con cuidado, me puse de pie y me deslicé hacia la puerta del convento. Cuando la empujé, se abrió con facilidad. Perdí el equilibrio y caí de cabeza al suelo, pero rápidamente me levanté. Cerré la puerta de un tirón, asegurándola de nuevo. No quería llamar la atención corriendo, pero mis pies volaron por el camino. Estaba libre. Por fin estaba fuera de los muros del convento. El viento hacía volar mi hábito y velo,
dificultando mi visión, pero seguí corriendo. De repente, choqué con un hombre. Desesperada, lo agarré del brazo y le supliqué: por favor, ayúdame, escóndeme rápidamente, acabo de escapar del convento. El hombre, conmocionado, me dijo que me escondiera en su granero, donde acababa de poner una carga de heno fresco. Comencé a subir la escalera hacia el desván, buscando refugio. Me detuvo diciendo que había pensado en un lugar mejor para que me quedara. Lo seguí hasta su casa, donde rápidamente explicó la situación a su esposa. Abrieron una puerta de acceso a la esquina del techo de la cocina y me llevaron hasta allí. Esta pareja de unos 30 años fue muy buena conmigo. Me enviaron almohadas, mantas, comida y agua. Me escondí allí toda la noche y hasta el día siguiente. Al anochecer les dije que debía ponerme en camino para huir en la oscuridad. Gracias a ellos, por primera vez supe exactamente dónde había estado encarcelada durante más de 2 años. Me proporcionaron mapas y al revisarlos, descubrimos que había sido secuestrada a 650 millas de distancia. Marcaron los caminos para que pudiera encontrar el camino de regreso a la casa de mi tío John. La señora llenó una caja de zapatos con comida, me dio 75 centavos e insistió en que me pusiera algo de su ropa para el viaje. Todavía no tenía pelo, así que me dio una gorra. Tenía que andar descalza porque no tenía zapatos ni calcetines, y mis amigos no tenían nada que me quedara bien. Sin duda, era una visión peculiar, vestida con ropa 3 tallas más grandes, cuando comencé mi viaje hacia un lugar seguro, tratando de hacer autostop a campo traviesa. Caminé y caminé hasta que mis pies dolían tanto que sentí que no podía avanzar más. Cuando me detenía en alguna casa para pedir permiso para dormir en el porche o en el garaje, la señora me miraba y me cerraba la puerta en las narices. Cansada, regresaba a la carretera, desconsolada, asustada y completamente desanimada. Solo el pensamiento de los horrores que dejaba atrás me impedía rendirme por completo y me empujaba a seguir adelante. Estas personas cómodas, seguras en sus cálidos hogares, con camas suaves y el estómago lleno, no podían imaginar ni en sus pensamientos más salvajes lo que estaba sucediendo tan cerca. La verdad era demasiado terrible para creerla, por lo que las personas simplemente la negaban. Agotada, tropecé y caí en una zanja, esperando hasta que se apagaron las luces de la casa. Luego salí sigilosamente, me deslicé junto a la casa y me tumbé para dormir. Me alegré de haber traído mi pesado hábito, pues me envolví con él para protegerme del frío penetrante durante la noche. Cuando amaneció, me levanté nerviosa y comencé a caminar de nuevo. Tenía miedo de lo que la gente pudiera hacerme. Después de haber comido todo lo que llevaba conmigo, me detuve y pedí comida en el camino. Algunas personas fueron amables y me ofrecieron una buena comida, pero otras me cerraron la puerta en la cara. Pasaron días y semanas mientras caminaba dolorosamente por el campo. Nadie me ofrecía zapatos y mis pies estaban tan mal que lloraba y rogaba por morir. Durante 14 semanas caminé y pedí autostop, buscando comida y un lugar donde dormir. Finalmente, estaba a unas 25 o 30 millas de la casa de mi tío John, según mi mapa. Pregunté en una estación de ferrocarril si había un tren a la ciudad de mi tío John y descubrí que habría un tren en 5 horas.
Con las escasas monedas que me habían dado, compré un billete y me tumbé en el banco de la estación para dormir. Aunque tenía mucha hambre, nadie me ofrecía comida. Tomé el tren y cuando llegué a la casa de mi tío John, me recibió sorprendido y exclamó: Dios mío, Charlotte, ¿de dónde vienes? ¿Dónde has estado? Luego me mostró una carta de mi papá en la que decía que él mismo me había devuelto al convento. La carta decía que estaba segura y que él sabía dónde estaba. Mi padre estaba aterrorizado porque mi madre inválida estaba muy enferma. Cada vez que mi padre iba a confesarse, el sacerdote le decía solemnemente que no habría solución para su pecado hasta que Charlotte regresara al convento. El sacerdote le aseguró a mi padre que si mi madre moría, no iría al purgatorio, sino directamente al infierno. Mi desesperado padre creyó esto y por temor a condenar a su amada esposa, me traicionó, llevándome de regreso al convento. Al escuchar esto me llené de ira. Mi familia había sido profundamente afectada por las creencias que les habían inculcado. Mi padre, en particular, había sido devoto católico toda su vida. Sin embargo, después de que mi tía falleciera, la preocupación y el amor mostrados por amigos cristianos evangélicos lo impactaron profundamente, hasta que él mismo visitó un servicio religioso evangélico. A los 67 años, un hombre que nunca había asistido a una iglesia que no fuera católica quedó conmovido por la sinceridad de los jóvenes en esa iglesia. Un día, durante uno de esos servicios, mi tío saltó de su asiento, corrió hacia el frente y exclamó: Dios mío, estoy perdido, estoy perdido. Este hombre de negocios local fue salvado ese día y su vida cambió radicalmente. A partir de ese momento se dedicó completamente al Señor Jesucristo. Mientras recordaba todo esto, apenas podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, no tenía otro lugar al cual ir, así que me quedé con mi tío. Escuchaba sus oraciones cada noche, en las que pedía al Señor que me salvara. Esto continuó hasta el fin de su vida. Mi tío me cuidó, me alimentó y me brindó todo su amor. Cuando se enfermó gravemente, le rogué al médico que me permitiera quedarme en casa para cuidarlo. El médico accedió y yo hice todo lo que pude por él. A los pocos días mi tío me llamó y me dijo con ternura: querida, me voy a casa con el Señor Jesús. Toda mi frágil seguridad desapareció. Estaba perdida y todo lo que tenía se había ido excepto mi tío. Sentí que me habían robado todo lo que amaba y valoraba en este mundo. Caí sobre su cuerpo sin vida, gritando furiosa e histéricamente: si hay un Dios, ¿por qué? ¿Por qué me lo quitaste? Él era todo lo que tenía. No es justo, no es justo. Finalmente me recompuse y comencé a seguir las instrucciones de mi tío. Llamé al pastor, contacté al encargado de la funeraria para escoger el ataúd, envié telegramas e hice todos los arreglos del funeral. Mi tío John nunca les había dicho a sus familiares que había abandonado la Iglesia Católica Romana, porque sabía que lo cortarían de sus vidas efectivamente. Cuando se enteraron, ni un solo familiar asistió al funeral ni envió flores a la Iglesia cristiana. Sin embargo, la gente de la Iglesia cristiana, que había presenciado mi profundo apego a mi tío, se quedó conmigo en la casa durante varias semanas. Cuando tuvieron que irse, me dijeron que comprara lo que necesitara en el supermercado y que ellos se harían cargo de todas las facturas. 7 meses después de la muerte de mi tío John,
Le rogué al médico que me diera el alta para volver a casa y comenzar a trabajar de nuevo. Odiaba ser dependiente y estaba ansiosa por asumir la responsabilidad por mí misma. Me mudé a un estado vecino y realicé un examen de enfermería que aprobé en cuestión de días. Un gran hospital me contrató como enfermera. A pesar de todas las fervientes oraciones y el testimonio de mi tío John, todavía no era salva. Durante 3 años trabajé allí y fue una sensación gloriosa poder mantenerme después de haber estado tan enferma y dependiente durante tanto tiempo. Un día, una predicadora de la Asamblea de Dios vino para someterse a una cirugía mayor y se me asignó como su enfermera especial. Esta mujer era cristiana y después de su operación despertó alabando al Señor por haberle salvado la vida. Me pidió que le leyera la Biblia en voz alta y comencé a temblar porque como monja católica nunca me habían permitido leer la Biblia. Sin embargo, leí para ella diariamente durante los 10 días que estuvo en el hospital. Cuando fue dada de alta, también me asignaron para cuidarla en su casa. Me acompañó a una iglesia en el centro y aunque me habían enseñado que todos los no católicos eran herejes, comencé a asistir con ella. Mi empleador me regaló una Biblia y en casa me acostumbré a bajar al sótano para leerla en silencio. Una noche me arrodillé y le dije a Dios: si existes, quiero que me lo muestres. Muchas noches leía la Biblia hasta altas horas de la madrugada. Una noche soñé que caía en un lago de fuego y desperté gritando. Mi empleador me aseguró que Dios estaba hablándome, tratando de mostrarme que yo estaba perdida y que necesitaba pedirle a Jesús que entrara en mi corazón para ser salva de todos mis pecados. En ese momento me arrodillé y le rogué a Dios que no me dejara morir antes de ser salva. Fui a la iglesia una noche, muy convencida de que estaba miserable. El predicador comenzó a leer su texto, pero yo no podía soportarlo más. Salté de mi asiento, corrí hacia el altar, gritando y llorando repetidamente: no quiero ir al infierno, no quiero ir al infierno. Oh Dios, ten piedad de mí, no quiero ir al infierno. Caí al frente hecha un mar de lágrimas, confesando todos mis pecados, mis odios, mis amarguras y mis malos pensamientos. Lo derramé todo en el altar sin importarme quién me escuchara. Qué refrescante fue ese momento. Cuando pedí y recibí perdón, el Señor Jesús entró en mi corazón y me dio la salvación plena y gratuita. Solo aquellos que han experimentado nacer de nuevo, ser redimidos de las manos del enemigo por la sangre de Jesucristo, pueden comprender la gloria sobrenatural, el alivio y el gozo que inundaron mi ser esa noche maravillosa en la iglesia pentecostal. Después de esto, envié un telegrama a mi padre notificándole que ya no era católica romana, porque había sido salva al arrepentirme de mis pecados y recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. 3 días después, mientras estaba sentada en la ventana de mi casa, vi un auto detenerse abruptamente frente a mí. Mi padre y 2 sacerdotes se acercaron rápidamente. Asustada, corrí a la cocina y le dije a mi amiga que venían por mí. Ella me aseguró: Charlotte, eres salva, no temas. Eres hija de Dios ahora, no pueden hacerte nada. Hice lo que ella me dijo. Los invité a pasar y llevé a mi padre a la sala de estar. Inmediatamente él dijo: Charlotte, venimos a llevarte a casa. Yo respondí: papá, no me iré a casa contigo. Me quedaré aquí y seguiré asistiendo a la iglesia evangélica donde encontré la salvación en Jesucristo.
Quiero aprender más acerca de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Mi padre parecía angustiado. Charlotte, hemos conducido más de 650 millas para venir a llevarte a casa, dijo. Pero con firmeza le repetí que no regresaría. El sacerdote mayor, enojado, se levantó de un salto y me gritó furiosamente: ¿sabes lo que has hecho? Has condenado tu alma. Pasarás la eternidad en el infierno. Un día regresarás arrastrándote a la Santa Iglesia sobre tus manos y rodillas, suplicando que digan novenas por ti. Estaba harta de sus amenazas. Le presenté mi Biblia y le dije: si puedes mostrarme en la Santa Biblia que debo confesar mis pecados a un hombre, me arrodillaré junto a ti ahora mismo y regresaré contigo. Su rostro se puso rojo de furia. Me arrebató la Biblia de las manos, la arrojó al suelo y la pisoteó, rompiéndola. Ver eso me dolió más que si me hubiera puesto el pie en la cara. Fue a través de esa Biblia que encontré la verdad y la seguridad de mi salvación. Este sacerdote maldijo mis ojos, diciendo que se pudrirían y se caerían de mi cabeza. Después se empezó a pronunciar más maldiciones sobre mí por haber dejado el hábito de monja. Pero yo ya no temía, porque sabía que ahora pertenecía a Dios. Cuando escapé del convento solo tenía un 4% de visión en el ojo izquierdo y un 8% en el derecho. Estaba prácticamente ciega debido al trato que recibí a manos de la Madre Superiora, impulsada por los demonios que la poseían. Luego, este hombre maldijo cada órgano vital de mi cuerpo, ordenando que los gusanos lo devoraran. Continuó lanzando maldiciones, afirmando que el fuego nunca se apagaría a mi alrededor. Me seguía maldiciendo sin descanso, y todo esto fue dicho en latín, con algunas declaraciones tan sucias que no es decente repetirla. Todo esto parecía provenir directamente de las profundidades del infierno, pronunciado por un sacerdote que supuestamente era santo. Mientras este hombre continuaba maldiciéndome, mi pobre padre permanecía inmóvil, pálido y con los labios apretados. Estaba completamente atado por las tradiciones, la oscuridad, la superstición y la ignorancia. Cuando el sacerdote terminó su horrible diatriba de maldiciones, yo aún era solo una bebé en Cristo, y los temores inculcados por años de agonía en el convento seguían en mí. Era 1946 cuando mi padre salió por la puerta con esos dos hombres, dejándome paralizada y con el corazón roto. Esa noche fui con mi paciente a una reunión de avivamiento. El mensaje trataba sobre el bautismo en agua de los creyentes. Todo esto era nuevo para mí, así que fui al pastor y le pedí una lista de todas las escrituras sobre el bautismo en agua, porque necesitaba estar segura de lo que enseñaba la Biblia. Al llegar a casa, fui directamente al sótano para buscar esas escrituras y oré para que el Señor abriera mi entendimiento. Pasé la noche estudiando y orando, y por la mañana supe que debía ser bautizada en agua, como enseñan las escrituras. La noche siguiente fui a la iglesia y me bauticé en las aguas heladas del río Mississippi. Al salir del agua, muchas dolencias y dolores fueron milagrosamente quitados de mi cuerpo. Luego en la iglesia aprendí sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Una vez más recibí una lista de escrituras sobre este tema y me sumergí en un estudio profundo. Mientras aprendía más sobre la palabra de Dios, 7 hombres se presentaron en la casa para fanfarronear, mirarme y amenazarme. Lloré todo el día después de que se fueron, hasta que mi cara se hinchó y mis ojos estaban inyectados de sangre. A pesar de estas dificultades, continué asistiendo a la iglesia, aunque me costaba, ya que los recuerdos dolorosos del convento
seguían acechándome. Para mí, la cruz había sido un símbolo de terror, un objeto asociado con la tortura, la humillación y el sufrimiento que experimenté durante años. Recordaba las flagelaciones, el peso de la cruz en mi espalda lacerada y las coronas de espinas que me imponían. Sin embargo, al escuchar la predicación sobre la cruz de Cristo, adquirió un nuevo significado. Cuando el predicador habló sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, entendí por primera vez el verdadero propósito de su sufrimiento. Caí de rodillas y pedí el bautismo del Espíritu Santo. Esa noche en la iglesia lloré durante horas mientras Dios trataba profundamente conmigo, limpiando mi corazón de las amarguras y sufrimientos del pasado. Después de este encuentro, al regresar a casa, pasé noches enteras en oración, entregándole todo a Dios, incluida mi familia. Rogué al Señor que salvara a mi familia, incluso a mi hermano sacerdote y a mis padres. Continué creciendo en mi fe. Y un día, mientras asistía a la iglesia, recibí un telegrama que informaba de la muerte de mi padre. Él me había desheredado cuando me negué a regresar al convento. Pero mi madre, al enterarse de esto, apartó $12,000 de su propio dinero para mí, lo que me permitió comprar un auto y otras necesidades. Antes de irme de la ciudad, recibí la visita de varios sacerdotes que intentaron intimidarme. Me amenazaron, me acosaron y trataron de asustarme para que volviera al convento. A pesar de estas amenazas, me mantuve firme en mi fe. Eventualmente, vendí todos mis muebles y me mudé a un hotel, donde di órdenes estrictas de que nadie entrara a mi habitación. A través de todo esto, aprendí a confiar plenamente en Dios. Aunque mi camino había estado lleno de sufrimiento, dolor y rechazo, ahora sabía que el Señor estaba conmigo, guiándome en cada paso del camino. Una mañana sonó el teléfono y me dijeron que 3 personas habían venido a verme. Cuando bajé, allí estaba mi hermano sacerdote, vestido con su santo hábito, acompañado de 2 de mis hermanas. Ellas me dieron la espalda, pero él cruzó el vestíbulo hacia mí. Me informó que nuestra madre había muerto de un derrame cerebral 2 semanas antes. Curiosamente me escupió y dijo con desdén: «Supongo que sabes lo que hiciste». Procedió a menospreciarme, diciéndome que estaba condenada para siempre porque había corrido a los pies de Jesús y que ardería en el infierno por haber dejado su iglesia y aceptar a Jesús. Además, me acusó de haber enviado a nuestra madre a una tumba prematura. Imaginen mi dolor al escuchar esto, cuando mi madre había estado completamente inválida durante 7 largos años, mientras yo estaba encerrada en el convento extranjero. Él continuó con acusaciones hirientes y declaraciones despectivas. Después de desahogarse, se dio la vuelta para irse, pero lo agarré del brazo y le dije: «Espera un momento. ¿Cuántas mujeres has destruido en el confesionario? Sé de sacerdotes que van a las casas cuando los maridos están fuera». Se sonrojó furiosamente y me miró con odio. Continué: ¿Alguna vez has estado en un convento? ¿Alguna vez le robaste la virtud a una hermana pequeña? Con una furia contenida me maldijo en voz baja y se abalanzó sobre mí, golpeándome brutalmente. Era un hombre grande y me derribó al suelo, dejándome con un enorme nudo en la cabeza. El hombre detrás del escritorio fue testigo del ataque y saltó en mi defensa, diciéndole cosas terribles a mi hermano y ordenándole que abandonara el hotel y no regresara jamás. Dejé mi coche y mi abrigo en un depósito y cogí un tren a Chicago, donde encontré una habitación de hotel
cerca de una reunión de avivamiento que estaba dirigiendo la hermana Nila. La acompañé en sus visitas a su familia y asistí a las reuniones en Wisconsin. Varios días después, un abogado me llamó para informarme que un miembro de mi familia me estaba demandando por todo el dinero que mi madre me había dejado. Tras una dura pelea legal, perdí todo: el dinero, mi coche y mi abrigo. Aunque lloré por la avaricia y la injusticia, todo esto me acercó más al Señor Jesús. Acepté la invitación de la hermana Nila para viajar con ella durante los siguientes 30 meses. Después de regresar a uno de los avivamientos, recibí un telegrama de mi hermana menor pidiéndome que volviera a casa porque mi padre preguntaba por mí. Recordé que previamente había recibido una falsa notificación de su muerte, por lo que fue un shock descubrir que seguía vivo. Mi familia me había hecho creer deliberadamente que mi padre ya había fallecido. Cuando llegué, mi hermana me dijo que nuestro padre, aunque en sus 80 años y muy independiente, seguía vivo. Al verme, me agarró y me abrazó diciendo: Chucky, te ves maravillosa. Aunque estaba feliz por nuestro reencuentro, mi padre todavía no había aceptado a mi Dios. Más tarde, cuando regresé a la costa oeste, oré hasta que Dios me dio la gracia para llamar a mi hermano sacerdote, quien luego me pidió perdón por haberme golpeado en el hotel aquella noche. Condujimos hasta su casa, donde me estaba esperando. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó, pidiéndome ansiosamente: Charlotte, ¿me has perdonado? Meses después, mi hermano dejó la iglesia católica y se casó con su amante. En su búsqueda de la verdad, compró una Biblia y al leerla, tanto él como su esposa fueron llevados a la salvación por la fe en Jesucristo. Me llevó a ver a nuestra hermana Connie, quien me rechazó firmemente, diciendo que no quería nada de lo que yo tenía, ya que moriría siendo católica. 18 meses después, Connie fue llevada al hospital para una doble operación. Perdió la vista y quedó paralizada. Aunque fue tratada durante un año, su salud continuó deteriorándose. Y finalmente, falleció en medio del miedo y la desesperación, rechazando la misericordia del Señor hasta su último aliento. Tristemente, su esposo encontró la salvación después de su muerte, entregándose al Señor y siendo lleno del Espíritu Santo. Con el tiempo, recibí muchas cartas de mi familia, pero la mayoría contenía reproches y duras palabras. Durante años las guardé sin abrirlas. Finalmente, recibí una carta de mi hermana menor, quien estaba gravemente enferma. Me pidió perdón por todas las cartas crueles que me había escrito en el pasado y me rogó que volviera a casa. Su esposo y su hija me recibieron con lágrimas y su diagnóstico de cáncer de estómago inoperable no dejaba esperanza. Le aseguré que el Señor podía salvarla y sanarla, llevándola a las reuniones de sanidad. Mientras luchábamos por su vida, le ofrecí la esperanza de salvación en Jesús, pero su destino estaba en manos del Señor. Estuve despierta toda la noche con mi pobre hermana, quien sufría intensamente. Finalmente la llevamos a una fila de oración donde se estaban realizando muchos milagros en el nombre de Jesús. Cuando recibió la oración, cayó al suelo llorando y gritando ansiosamente. Le pregunté qué le pasaba y ella respondió: Oh, Charlotte, Dios me sanó. Dios me sanó. Estaba hambrienta, así que fuimos a comer a un restaurante y disfrutamos de una buena comida. Durmió maravillosamente y se despertó sin ningún rastro de su anterior dolor o enfermedad. Y una semana después, mi hermana y su esposo fueron salvados y se convirtieron en trabajadores activos en una iglesia local cristiana.
Recuerdo haber visitado a mi padre cuando tenía 93 años. Me dijo que si iba a la iglesia, él quería acompañarme. 3 semanas antes, había perdido completamente la vista por segunda vez. Después de regresar de los servicios, estábamos sentados en la sala cuando comenzó a temblar por todo el cuerpo. Rápidamente me arrodillé junto a su silla y hablé con él sobre recibir a Cristo como Salvador. Le leí las Escrituras, mostrando que solo Jesús podía perdonar los pecados, no los sacerdotes ni la jerarquía católica. Mi padre cayó de rodillas y lloró muchas lágrimas mientras me seguía en la oración del pecador, pidiéndole a Jesucristo que lo salvara y perdonara sus pecados. Luego lloró de alegría diciendo que nunca se había sentido tan maravilloso en toda su vida. Iba a bautizarlo en la bañera, pero mis 2 hermanos intervinieron y me detuvieron. Mi hermano John, quien estaba acostado en una cama muriendo de leucemia, me dijo que era católico romano y que moriría como católico romano. Estaba con él orando cuando se deslizó hacia la eternidad sin Cristo. Más tarde, mi hermano mayor dejó la iglesia católica romana y comenzó a asistir a una iglesia evangélica, aceptando a Cristo como su Salvador. Me escribió animándome a seguir dando mi testimonio y diciendo que estaba orando por mí. Mi hermana mayor, sin embargo, yace lisiada por la enfermedad de Parkinson en un hospital de Hollywood y está muriendo debido al endurecimiento de las arterias. Ella también es una católica romana acérrima, completamente cerrada al mensaje de la salvación. Mientras la hermana Nila y yo ministrábamos a los católicos romanos, mi vista se deterioró por completo. Ya no podía leer mi Biblia ni siquiera ver el reloj. Durante un viaje a Boston me detuve para ver a un oftalmólogo que había tratado a mi padre. Le dije que estaba perdiendo la vista por completo. Después de hacerme algunas pruebas, sacudió la cabeza y dijo que no había nada que pudiera hacer para ayudarme. Estaba quedándome ciega y necesitaba desesperadamente leer y estudiar la palabra de Dios. Fuimos a una reunión y oramos por mis ojos. Sabía que Dios estaba obrando un milagro cuando de repente el reloj en una pared distante se enfocó claramente. Emocionada, tomé una Biblia, la abrí y efectivamente pude leer fácilmente. Hubo un gran regocijo y alabanza al Señor Jesús ese día, te lo aseguro. Después me detuve una vez más para ver al oftalmólogo y le pedí que me examinara nuevamente. Imagínese su sorpresa cuando pude leer fácilmente la letra pequeña en la parte inferior de sus gráficos. Más tarde, el oftalmólogo asistió a una iglesia y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Desde que fui salvada en 1946, he orado diariamente para que Dios toque a los obispos, pues todos necesitan desesperadamente el toque del Señor en sus vidas y la sangre salvadora de Jesucristo para lavar sus pecados. Trabajan bajo un engaño oscuro y nunca sospechan la verdad liberadora que nosotros conocemos en el Señor Jesucristo. Imagínese su sorpresa cuando pude leer fácilmente la letra pequeña en la parte inferior de sus gráficos. Más tarde, el oftalmólogo asistió a una iglesia y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Hoy, aún me maravillo y alabo a Dios cuando recuerdo mi maravillosa salvación y liberación de la increíble esclavitud demoníaca. Gracias a Dios, ya no tengo sacerdotes en mi vida, ni confesionarios, ni adoración y oración a la Virgen o a los santos, ni más dioses ni ídolos de madera. Gracias a Dios, no más purgatorio.
En Estados Unidos, noviembre es el mes del purgatorio, y durante ese periodo los sacerdotes recaudan más de $2.000 millones diciendo misas por los muertos. Muchos han pagado durante 20 o 25 años y les dicen que sus seres queridos aún no están en el cielo. Esta terrible doctrina esclaviza a las personas y las obliga a pagar indefinidamente para asegurar la liberación de sus almas. Es uno de los engaños religiosos más crueles jamás ideados por el demonio. Una noche escuché el Evangelio y corrí a los pies de Jesús para ser salva. Todavía llevaba puesto el escapulario que, según me dijeron, me protegería de los espíritus malignos. Me despojé de él y de otras falsas seguridades. Ya no me postro ante ídolos mudos. Ahora me arrodillo solo ante el amado Hijo de Dios, mi Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio.